Buenas tardes, buen día a todos. Empezamos una nueva sesión aquí del curso Diseño Cívico. Esta va a ser una sesión bien rica. Eh, Hoy tenemos como invitado a Jorge Toledo de Ecosistema Urbano que nos presentará el proyecto Dreamhammer. Un proyecto que ya lo hemos comentado en algunos, más de una vez creo en este curso, que representa seguramente un ejemplo importante de lo que puede querer decir un proyecto de diseño cívico. Entonces va a ser interesante conocer desde los protagonistas lo que ha sido ese proyecto. Eh, También tenemos la suerte justamente que está aquí también Francesco que participó en el proyecto, entonces después de la presentación de Jorge también podemos escuchar algún comentario alguna reflexión también de Francesco. Y entonces después de la presentación de Jorge de unos 20 minutos, escucharemos a Francesco y luego pasaremos ya a un apartado de preguntas. Entonces yo sé que ya sois ahí unos cuantos que estáis viendo el streaming desde YouTube, donde hay un chat, así que estaremos atentos al chat para las preguntas y las dudas que tengáis y que podamos contestar aquí directamente, ¿no? En directo. Y luego ya tendríamos la tercera parte, que es la parte dedicada a los trabajos y proyectos que estáis desarrollando, los que estáis participando en el curso de diseño cívico. Digamos, es una sesión en abierto, entonces seguramente nos están viendo y verán este vídeo también mucha gente que a lo mejor no está participando en el curso, entonces esto también nos gusta para que más personas puedan conocer el trabajo que estamos haciendo. Entonces, sin más, yo le quiero dar las gracias a Jorge por su participación y le paso ya directamente la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y también gracias a Domenico, el resto del equipo por invitarme. Yo creo que este proyecto, igual que lo voy a contar yo, lo podría estar contando él mismo, lo podría estar contando Francesco perfectamente o incluso mejor, pero tuve la suerte de estar participando en el proyecto casi desde el principio y poder seguirlo tanto desde Madrid como desde el propio sitio en Noruega, estar en ambos lados, digamos. Y eso es una perspectiva también bastante interesante para vivir este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, voy a tratar de... Yo tengo una presentación preparada, voy a compartir pantalla para que vayáis viendo algunas imágenes. La presentación está un poco desactualizada, pero nos sirve perfectamente de base. Y el reto aquí va a ser contarlo en 20 minutos. Pero lo voy a intentar. A ver. Se me escucha bien, ¿no? Porque yo no oigo nada Perfectamente, más. perfectamente. Vale. Eh, Vamos a compartir. Bueno, se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, para ubicarnos así rápidamente, Hamar es una ciudad pequeña de Noruega, pequeña para estándares españoles, digamos, pero grande para estándares noruegos, unos 20, creo que tenía 23.000 habitantes por aquel entonces, o algo así. Eh, una ciudad, como veis, que tiene un pequeño centro urbano, pero luego bastante carácter de barrio suburbano casi alrededor, de casitas aisladas, y que estaba en un proceso de tratar de revitalizar el centro, la plaza central, con lo que ellos proponían como un concurso de arte, ¿no? Querían hacer una intervención singular en la plaza que atrajera, digamos, algo de vitalidad urbana en torno a ese espacio.
Bueno, Ecosistema Urbano se presentó, yo ahí me incorporé un poco después, pero se presentó con esta propuesta de hacer no solo una plaza, sino 1000 plazas, ese era un poco el lema. Entonces se trataba de no tanto hacer una intervención puntual, artística, de cualquier tipo de escala, sino pensar que con ese presupuesto se podía hacer un proceso en el que se implicara a la propia gente, la propia comunidad en torno a la plaza en su definición, ¿no? En definir qué se quería hacer en esa plaza. Aquí veis un poco los bocetos que hablan de esa idea de prototipado o de experimentación sobre el espacio. Y bueno, un proceso que se proponía, que se fue depurando más adelante cuando ya nos dieron el proyecto, ¿no? Hubo una serie de conversaciones de ida y vuelta para ir definiéndolo. También se fueron ajustando los calendarios y de este 1000 Square se pasó al que finalmente se llamó Dream Hammer. Sueña Hammer, ¿no? Soñar Hammer. Bueno, este es un proyecto que definíamos, o tratamos de resumir así, ¿no? Como un sueño colectivo para redefinir el centro urbano de la ciudad, pero tiene mucho que ver con una idea, un concepto que tiene detrás, que es el del network design, que bueno, podrá contar seguramente después Francesco mejor, porque es uno de los padres intelectuales de la idea, y que básicamente, explicaré, bueno, ahora brevemente, pero básicamente lo que se trata es de que el diseño no lo realiza de una sola de las partes, sino que se genera una red con todos los agentes implicados que va produciendo una serie de reflexiones, de debates, de inquietudes, de propuestas en torno a la plaza, en este caso, y que de alguna manera alimenta todo el proceso de diseño. Aquí veis el calendario, fueron aproximadamente 5 meses de trabajo ya allí in situ. Y para explicaros un poco las componentes que tiene el proyecto, teníamos este gráfico que es un poco enrevesado, pero ahí podéis ver también en YouTube un vídeo que creo que lo resume muy bien en apenas un minuto. Lo voy a poner sin audio ni nada, simplemente de fondo para que lo veáis y os voy haciendo yo la voz de fondo, ¿no? En esto tratábamos de resumir la metodología, ¿no? Esta idea que decía yo de tratar de generar una red, de implicar a toda una red ciudadana e institucional, una red de agentes clave en torno al proyecto, al espacio en concreto, que se quería rediseñar o definir, y generar con eso como una especie de nube de atención, de propuesta, de debate que alimentaba todo el proceso. Aquí veis un poco esquemáticamente la plaza. Uno de los primeros componentes es este Physical Lab o laboratorio físico, ¿no? Como el espacio físico que habilitamos delante de la plaza que nos permitía tener encuentros, reuniones, charlas, etcétera, que fue un lujo realmente poder trabajar delante del espacio. Y aquí vamos trayendo gente de fuera también, ¿no? Otra de las componentes que tiene que ver más con esta idea del prototipado, de ir experimentando, son las acciones urbanas que se fueron realizando en la propia plaza. Todo eso estaba conectado a su vez con una red cercana de escuelas y universidades y con una red también más internacional de hasta 9 universidades que se implicaron proponiendo esta plaza como objeto de estudio o de trabajo para sus estudiantes. Es una componente ya un poco más global que se llevaba al extremo con lo que era el Digital Lab, el laboratorio digital, que trataba realmente de generar una red global en torno a un proyecto tan local como es el rediseño de una plaza. Que esas reflexiones, que esos inputs vinieran de otro tipo de enfoques, de otro tipo de gente, de otro tipo de lugares. Y bueno, esa es la idea básicamente ese es el esquema de los componentes básicos que tenía el proyecto, que trataban de producir
ese terreno fértil, digamos, para una propuesta después de diseño que se nutriera de las preocupaciones de la gente local, pero también de las ideas o los enfoques a lo mejor más experimentales o más creativos de gente de fuera. Y bueno, básicamente, si lo queréis ver después con la voz en off, lo explica bastante mejor. Voy a repasar un poco cada uno de estos aspectos para que os hagáis una idea más concreta de qué estamos hablando. Bueno, una de las anécdotas, yo lo considero que es una anécdota graciosa, es que lo primero que nos pidieron los noruegos es que les hiciéramos un diseño. Es decir, que tras todo este planteamiento de vamos a convertir el objeto o el proyecto en un proceso que nos permita definir qué queremos hacer en ese espacio, lo primero que nos pidieron era un proyecto. Necesitaban ver un proyecto para creérselo. Y bueno, lo que les lanzamos fue lo que llamamos un diseño preliminar, que sirvió básicamente como para tranquilizarles y para que entendieran que esto no era humo y que al final iba a haber realmente un proyecto y una intervención en la plaza. Bueno, este proyecto es bastante básico, es casi un proyecto, un arquetipo de una posible plaza, que planteaba varias franjas como de uso alrededor de la plaza, una franja más equipada con instalaciones mobiliario y una arena central, un espacio central más flexible. Y como digo, sirvió también no solo para tranquilizar a los políticos, sino como excusa para lanzar el debate en muchos casos. Es mucho más fácil comenzar a debatir sobre algo que ya existe, sobre un planteamiento, que en vacío, ¿no? Bueno, como comentaba, este espacio físico, laboratorio físico que teníamos allí delante de la plaza, como veis, esta es la plaza sobre la que estábamos trabajando, y esta zona iluminada era la oficina que creamos allí. Era un espacio flexible que tenía que servir lo mismo para dar una charla, para montar una exposición, para hacer un taller o para trabajar nosotros, los que nos fuimos allí a trabajar. Aquí veis, bueno, algunas de las actividades que se hacían en ese espacio. Esto fue fundamental, ¿no? Tener como una especie de ventana, además directamente a la plaza, que la gente podía ver, podía entrar con toda facilidad a visitar, ¿no? A conversar con nosotros, a preguntarnos, a aportar cualquier cosa. Dentro de este espacio fue donde se celebraron los talleres, una serie de talleres temáticos en torno a la plaza, pero tratando de pensar desde distintos puntos de vista sobre ella. Una serie de talleres que implicaban siempre a alguien local, a alguien de allí de Noruega o incluso de la zona de Hamar, y a alguien traído de fuera que aportara de nuevo una visión diferente. Aquí veis algunas imágenes. Se iban haciendo varias semanas dedicadas a distintos temas. La tecnología, las actividades, el medio ambiente o el entorno, la gente, la estrategia estacional que llamábamos nosotros, porque el paso de las estaciones pensábamos que era muy importante a considerar en el espacio público. Luego también un taller un poco más como de perspectiva de cómo podía ser la plaza en el futuro, ¿no? Otra de las actividades que se hicieron allí, que ya empiezan a tener esa componente de red, no global todavía, pero sí a nivel local, fue implicar un proyecto que ya existía allí de actividades artísticas en escuelas, conectarlo con el proyecto. De manera que durante un tiempo, en las distintas clases de los colegios de la zona, estuvieron trabajando, haciendo dibujos y maquetas de la plaza, ¿no? Una manera de implicar también a los niños en esa reflexión sobre el propio espacio urbano. ¿Veis algunos de estos chavales? Adolescentes que hacían maquetas, niños que fueron haciendo dibujos. Y luego pasando, como decía, a una red un poco más amplia, estaba el Digital Lab, ¿no? En este Digital Lab tenían lugar diferentes cosas. Era un espacio informativo de los avances del proyecto, contaba historias
de las actividades que se iban haciendo, informaba básicamente de qué era el proyecto, en qué condiciones, en qué tiempo se desarrollaba, quién lo desarrollaba, etcétera. Pero también tiene una componente más interactiva como plataforma casi de e-learning, ¿no? Plataforma de aprendizaje y de encuentro, de una manera similar a como estáis funcionando ahora en este curso, ¿no? Con trabajos de gente que tomaba esta plaza también como caso de estudio y guiados por expertos desarrollan un trabajo teórico práctico, ¿no? Esta plataforma digital tenía también una componente participativa de mapeo, que en este caso no funcionó demasiado bien, la verdad. O sea, no tuvo mucha presencia. Y permitió implicar a gente de distintos lugares del mundo, en realidad. Como podéis ver un poco en este gráfico, la anécdota de uno que se conectaba desde una casa en medio de las montañas y que estaba participando de un proyecto de una plaza. O sea, este tipo de cosas a la gente allí les dejaban como en shock, ¿no? O sea, ¿estáis implicando a gente de dónde en esto? Escalando un poco la red académica que veíamos antes del entorno de las escuelas de Hamar, podríamos hablar de la red académica propiamente de universidades, que comentaba antes, en la que los estudiantes trabajaban durante el curso sobre la plaza y luego además se acercaban en un viaje al propio espacio para hacer intervenciones puntuales o acciones urbanas que testearan o pusieran a prueba o demostraran alguna parte de su propuesta, ¿no? Eso me lleva un poco a la parte de las acciones urbanas, que es la parte que genera, yo creo, en este tipo de dinámicas, que genera más impacto mediático, más discusión, más debate, porque lo que puede ser un proyecto abstracto, una exposición de trabajos de estudiantes, por ejemplo, en planos, se convierte en algo mucho más tangible en el momento que uno interviene sobre el propio espacio y genera una experiencia tangible, ¿no? Una experiencia que uno puede vivir y evaluar directamente, ¿no? Sin ser experto. Bueno, aquí veis toda una serie de acciones que se lanzaron. La primera fue precisamente desparquinizar la plaza, una plaza que había sido durante cerca de 50 años un estacionamiento para coches. Había perdido su carácter de espacio público peatonal o de su carácter comercial, incluso como plaza del mercado, su carácter representativo como centro de la ciudad. Y de esta manera, con una intervención que hizo Boamistura, como pintando esta alfombra y moviendo los volardos de piedra, de pronto se pasó rápidamente de tener un parking a tener una plaza, ¿no? La base, por lo menos la base de una plaza. Una especie de borrón y cuenta nueva. La gente el primer día entraba así casi como con cautela, pisando la alfombra. Y la primera persona que se implicó en el proyecto a nivel local fue el tipo que se puso a mover los volardos. Aleatoriamente le dejamos un poco a su aire y se emocionó, ¿no? El tío con la grúa que se puso creativo. Bueno, una de las acciones también que tuvo más impacto fue convertir la plaza en un gran desayuno, o sea, traer de pronto algo que para ellos es muy doméstico. A lo mejor aquí en España, aunque también los desayunos en las plazas y tal es una cosa rara, ¿no? Para nosotros, la idea para un noruego es muchísimo más extraña. Salir al espacio público, hacer algo así como desayunar o comer, les resultaba extraña. Y con este mobiliario así como de mesa y las tazas de té, etcétera, de pronto les lanzabas a situaciones distintas, tratando de sugerir otras formas de utilizar ese espacio, ¿no? Esto es una acción urbana que hicieron un grupo de estudiantes de una escuela cercana, una escuela de arquitectura. Lo organizaron entre ellos, trajeron una vaca, montaron ahí una especie de mercado trayendo parte del mundo rural del entorno al centro de la plaza, con lo cual recuperaron bastantes aspectos de lo que tenía la plaza antes. Otra escuela de paisajismo lo que hizo fue instalar unos espacios, o sea, una topografía
que es curioso porque aunque se ve ahí como de troncos, bueno, no sé si se verá mucho, está hecha de troncos cortados, parece como muy low-tech, en realidad estaba hecha con un diseño paramétrico que hizo Francesco, con lo cual estaba combinando realmente las últimas tecnologías y algo tan básico y tan propio de allí como es la madera de un tronco cortado. Generar, de nuevo, pues otro tipo de, traer el verde, generar otro tipo de topografías o de espacios donde la gente se pudiera mover de otra forma. Los niños de pronto se subían ahí, se convertían en un espacio de juego, de exploración, en lo que antes era la calle, ¿no? El asfalto. Hubo otro tipo de intervenciones también de estudiantes más conceptuales o artísticas, siempre con esta idea de performance temporal que cuestionaba un poco el uso del espacio. Algunos estudiantes hicieron un cine de verano. Bueno, un cine de verano es mucho decir porque había 6 grados bajo cero, pero digamos traer actividades extrañas a esa plaza hasta ahora y experimentar un poco qué sucedía, ¿no? Playhammer, de nuevo, otra actividad dedicada a los niños, que fue un evento de intercambio de juguetes que hemos hecho en otras ocasiones en el ecosistema también. Se trajeron unas colchonetas a la plaza como para generar un espacio más lúdico y de esa manera, atrayendo a los niños, se atraía también directamente a las familias, a los padres, a los familiares que de esa manera entraban en contacto con el proyecto. Y por último, como para cerrar esta serie de actividades, se hizo bueno, en realidad una última semana de actividades que coincidió con la llegada de estudiantes de Alicante, que hicieron varias acciones también ellos, y se hizo una instalación interactiva con un grupo de aquí de Madrid, que, bueno, como veis aquí, puse una especie de globos con luz dentro que respondía al sonido, se hizo una flash mob en la que un grupo bueno, varios coros locales, unas 300 personas, se pusieron a cantar a la vez, etcétera, como hacer un evento de cierre, como una celebración de todo el proceso. Un elemento interesante que veis aquí son estas sillas, que es un mobiliario diseñado a medias entre ecosistema urbano y un equipo de allá de jóvenes de un taller local en un programa digamos, de reinserción de jóvenes conflictivos que trabajaban con la madera, como una de las actividades que hacían ellos como para conocer otros trabajos, etcétera. Ellos construyeron este mobiliario de la plaza, que fue el primer mobiliario que tuvo como plaza y que, bueno, veréis, a día de hoy siguen por allí. Bueno, este es este evento de cierre, como veis, la propia topografía hecha por un grupo de estudiantes ya estaba sirviendo de escenario para otro tipo de eventos. Y bueno, este tipo de acciones, como decía, son las que generaban el mayor impacto en la comunidad, ¿no? De pronto, tener la plaza pintada hacía que la gente quisiera ir, sacarse fotos, los políticos locales se hacían las fotos allí, venía la gente. Estaba mucho más presente que si estuviéramos hablando sobre un plano expuesto en una pared. Ahí se ve un poco lo que se fue moviendo en los medios locales y luego también, gracias a este enfoque también digital complementario al trabajo presencial en la plaza, pues se fue difundiendo a nivel global por la red. Luego está la pregunta, y con esto voy a empezar a ir acabando ya, está la pregunta de cómo traducir eso a un diseño, ¿no? Todo este proceso, ¿cómo traducirlo a un diseño? Bueno, yo creo que el network design quita un poco la tensión que existe siempre hasta qué punto está diseñando el que participa, el ciudadano que participa, y hasta qué punto está diseñando el arquitecto, el técnico o el experto, ¿no? En este caso, digamos que se generaba a través de todos estos talleres, estos encuentros, estos cursos online, el trabajo de la propia gente que participaba en esos cursos y, bueno, las propias acciones, se iba generando una nube de reacciones, de propuestas, de ideas de la gente
que a través de la inmersión directa del equipo allí y del trabajo también de comunicación y de revisión que se hacía desde Madrid, digamos que nos empapamos todos de ello. Luego, procesar eso para hacer un proyecto se podía hacer de forma más o menos sistemática. Nosotros, bueno, lo que les explicábamos, digamos, a la gente es que el hecho de que uno propusiera tener una plaza redonda, o sea, una fuente redonda en medio de una plaza, no significaba que hubiera una fuente redonda después, porque el de al lado estaba proponiendo una fuente cuadrada y el de al lado proponía un tobogán, ¿no? O sea, que entendieran que el diseño, que la participación no era una participación finalista sobre un diseño concreto, sino que lo que tratábamos es de entender realmente las necesidades y las preocupaciones o lo que la gente quería, ¿no?, en ese espacio. Bueno, nosotros lo que hicimos, esto está explicado de una forma así un poco más sistemática, pero creo que lo puedo pasar. Yo creo que el trabajo fue parte sistemático, parte intuitivo, ¿no?, de traducir todas estas palabras clave, estos temas que iban surgiendo en conceptos en torno a usos posibles de la plaza. Y como veis, tenemos este mapa mental como de acciones, actividades y temas que afectaban a la plaza, que luego poco a poco se iban agrupando en esas zonas de la plaza que contenían la posibilidad de realizar todas esas actividades, ¿no? Digamos que la plaza se proponía como un espacio de posibilidades para que los ciudadanos pudieran llevar a cabo lo que habían estado imaginando que se podía hacer en una plaza. Básicamente tenía un espacio central que era una pista de hielo que se convertía en fuente en verano o también en una plaza central, un espacio abierto para todo tipo de eventos y luego otros espacios un poco más cubiertos e incluso aclimatados que daban cabida a actividades que la gente estaba deseando llevar a ese nuevo centro de la ciudad, ¿no?, como podía ser exposición de arte, actividades culturales, etcétera. Bueno, estas son imágenes del proyecto que voy a mostrar simplemente para que veáis un poco que básicamente la plaza era una plataforma abierta con una serie de elementos como 4 ámbitos básicos que generaban distintas posibilidades. Y de ello paso directamente a lo que casi es una primicia, porque no hemos publicado nada de esto, que es el qué pasó después con el proyecto. Bueno, lo que pasó con el proyecto fue muy interesante y es que en el momento que ya estaba entregado y listo para hacer, empezaron a intervenir otros agentes, ¿no? De pronto se saca licitación, interviene una constructora, intervienen de parte de la constructora otros técnicos y nosotros ya estábamos de vuelta, había terminado el proceso de 5 meses, con lo cual estábamos desconectados del proyecto por la distancia, ¿no? Entonces empezamos a dejar de oír cosas o a oír cosas preocupantes como que estaban cambiando el proyecto, etcétera, etcétera. Digamos que ahí la participación se vio en parte truncada, o sea, todo el proceso de participación se vio truncado por un proceso institucional, burocrático, como es una licitación, ¿no? No podíamos hacer participar a la constructora desde el comienzo porque no sabíamos quién lo iba a construir, eso se iba a licitar después. Entonces, bueno, básicamente lo que hicieron fue desplumar el proyecto. Nosotros habíamos decidido usar un pavimento más barato y concentrar el presupuesto en esos nuevos usos, nuevos espacios para proponer, facilitar más actividades, pero lo que hicieron fue invertir en un suelo de piedra de lujo y quitar todo lo demás, ¿no? Mantuvieron esta zona central, como veis ahí, la plaza está redonda, y poco más, realmente. Bueno, ahí veis que realmente ha funcionado, la parte que se ha conservado ha funcionado muy bien. Es una fuente en verano, es una especie de pequeño lago domesticado donde ellos pueden jugar o socializar. En otros momentos se utiliza como parte de la plaza y luego en invierno se convierte en un espacio, en una pista de patinaje. Que es curioso que quisieran una, para nosotros al menos, porque tienen un lago a cerca de 100 metros o así, tienen un lago enorme que también se congela, ¿no? Pero esto es
su pista de hielo urbana, ¿no? Que querían como en el corazón de la ciudad. ¿Veis ahí las que están todavía años después, prácticamente 4 años después cuando se sacó esta foto, están todavía estos taburetes de madera, por allí como mobiliario móvil que han ido usando para distintas cosas, y que finalmente el espacio se ha convertido de lo que era un parking en la nueva postal de la ciudad, ¿no? Ahora mismo esta es la felicitación que mandaba el ayuntamiento. Y estas dos fotos, que voy a intentar pasaros el link para que las veáis en detalle, porque pasan muchísimas cosas en cada imagen y ahí no se va a ver, realmente veis que aunque no incluyeron todos los elementos que proponíamos, sí que la plaza en su funcionamiento los ha ido incorporando, ¿no? Que a través de incorporación de carpas o de estructuras expositivas para poner dibujos o obras de arte, etcétera, y otro tipo de mobiliario, ellos la han ido equipando de una manera quizás más low cost o menos permanente, que de pronto tienen un escenario enorme instalado, que para eso se previó este espacio abierto central, como que ha ido incorporando todos esos usos que la gente quería hacer en la plaza, los ha ido incorporando de manera espontánea, aunque no se le haya dado una base específicamente pensada para eso. Lo cual también es bastante interesante, ¿no? Es como que aunque el proyecto se desvirtuó desde nuestro punto de vista, la ciudad ha ido recuperando los atributos que tenía el proyecto originalmente. Y bueno, esta imagen simplemente era como pequeña reflexión de cómo nuestros roles también como equipo fueron cambiando, evolucionando y llevando a, bueno, a imprevistos en lo que se refiere a la profesión tradicional de arquitecto o de urbanista, ¿no? Cómo de pronto era tan importante el cortador de queso con el que uno ofrecía el catering, que a su vez atraía a la gente y creaba una atmósfera como más amable, lo que tiene que ver con la comunicación, con elementos relacionados con el clima, la tradición de allí. Nosotros hicimos una recopilación de objetos después que expusimos en la Bienal de Venecia y que trataba de contar un poco eso, ¿no? Cómo el rol de todo el equipo se vio convertido de algo más disciplinar o más monodisciplinar, digamos, a algo transdisciplinar, en que cada uno de nosotros iba adoptando distintos roles en cada momento. Y nada más, seguro que me he dejado alguna cosa, y así que ahí ya abro espacio para que Francesco o Domenico me corrijan, añadan lo que quieran, etcétera. Y genial, genial, Jorge. Pues nada, para ir rápido, paso ya directamente a la palabra a Francesco para ver qué nos comenta él. Y luego ya Vale, pasamos a las preguntas. hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, primero decir que, bueno, yo no he preparado ninguna charla porque Domenico me lo acaba de proponer y tampoco me ha explicado muy bien lo que quiera que cuente, pero bueno, quizás está bien. Voy a hablar un poco así, unos 5 minutos, no me imagino, sobre cosas que se me han ocurrido escuchando hablar a Jorge. Primero, quizás lo que hay que decir es que eh, no, bueno, o sea, ese proyecto ha sido quizás uno de los más intensos de mi, no sé, carrera, y entonces ahora volver a hablar de él me hace como, o sea, he hablado mucho de ese proyecto en los últimos años, pero nunca en español, porque o sea, estoy en Francia y ahora volver a hablar, a escucharlo en español me hace un poco de miedo y también mucha ilusión, ¿no? El miedo sobre todo me ha entrado cuando he visto la primera foto que Jorge ha enseñado del resultado, porque yo tampoco nunca la había visto. Mm. Y bueno, cuando he visto esa foto, creo que la has puesta por eso, ¿no? Porque da un poco de miedo, pero a la vez es bastante interesante ver que o sea, en verdad el proyecto parece, por lo menos de la foto de después, parece como si ha funcionado, ¿no? Aunque se haya modificado mucho. Y de hecho,
ahí yo tengo una pregunta que abierta, es decir, el cómo funciona hoy la plaza, me pregunto cuánto sea por la arquitectura que se ha montado y cuánto es por la comunidad o las acciones que se han montado en la plaza y que ha ido construyendo básicamente como una memoria, no sé, histórica, ¿no? Del espacio que no existía, porque antes no había historias, ¿no? Bueno, parece como mucho intelectual todo esto, pero, o sea, es como una reacción así luego otra cosa que quería decir es quizás, claro, yo el proyecto este he hablado de él muchísimo aquí en Francia, o sea, que básicamente todas las cosas que hago ahora vienen de allí, casi todas. Y entonces es curioso ver, o sea, quizás sea interesante para vosotros, para Jorge, saber cómo yo lo cuento, ¿no? Y que es una manera bastante distinta. Una cosa que a mí me gusta decir mucho de este proyecto es que básicamente hemos propuesto al cliente que quería construir digamos, una escultura. Le hemos dicho que ese dinero lo íbamos a utilizar, no, que lo íbamos a utilizar pero sin construir nada, porque básicamente, ¿sabes? Sin construir nada, digamos, en esa temporada de los 4 o 5 meses del proceso, ¿no? Y básicamente, ¿qué hemos hecho con ese dinero? Por lo menos a mí me gusta contarlo así, es que hemos comprado tiempo. Básicamente hemos comprado 4 o 5 meses de tiempo para hacer cosas con los ciudadanos, con las universidades y eso. Y entonces alguien se puede preguntar por qué en arquitectura estás comprando tiempo, ¿no? Y bueno, eso, la respuesta básicamente es un poco, por eso también se hablaba de network design, porque básicamente la idea es que hoy el conocimiento y las informaciones están disponibles y accesibles con las nuevas tecnologías, con los nuevos usos y eso. Lo que pasa es que hace falta tiempo y energía para que esa información se construya y reaccione de manera creativa entre los varios actores y luego para organizarla, ¿no? Entonces, o sea, el presupuesto básicamente lo hemos utilizado para eso. Uno, para provocar cosas, ideas, como decía Jorge, a partir de dibujos o de instalaciones hemos provocado cosas, entonces conocimiento, y luego hemos intentado organizarlo. Y de hecho quizás sea curioso decir, Jorge decía esto del padre conceptual del network design, porque, bueno, porque ha habido un artículo en que hablaba de eso, ¿no? Pero básicamente, bueno, de hecho network design como formulación tampoco es la mejor o sea, que tampoco funciona muy bien, pero básicamente lo que es interesante es porque hemos llamado eso de una manera, porque cuando cuentas ese proyecto de Dreamhammer, enseguida puede parecer como si estuvieras haciendo participación, ¿no? O sea, bueno, urbanismo participativo, que bueno, ahora en España no lo sé, pero o sea, esto que se hacía desde los años 70, básicamente, ¿no? En España no sé muy bien, pero por ejemplo en Francia alguien te puede decir, ah, vale, vale, urbanismo participativo, vale, ya sé lo que es. Cuando es verdad lo que hemos hecho, o sea, era completamente distinto. De hecho, y que se concretiza la distinción básicamente en esto de decir que no es que a la gente le íbamos a pedir cómo tenía que ser o sea, qué color tenían que ser las cosas, o si querían un tobogán o una fuente. O sea, era como utilizar el diseño como manera para entender lo que necesitaban o lo que querían los ciudadanos. Bueno, espero que eso se entienda, ¿no? Entonces era como, había necesidad de llamar
sea, de llamar eso de alguna manera, ¿no? Y bueno, lo que nos se ocurrió fue Network Design, que vuelvo a repetir, seguramente no es lo mejor, o sea, que se puede encontrar mejor, ¿no? Pero, y luego también estaba el tema de, bueno, de básicamente trasformar un proyecto de arquitectura en una red de diseño para diseñar el futuro de la plaza, pero también al revés, la necesidad de construir esa red que no existe cuando, o sea, te dan una plaza donde se aparcan los coches, no hay ninguna comunidad alrededor de esa plaza y de por sí hacer un espacio público donde no hay comunidad es como algo que, no sé, es muy raro en sí, ¿no? O sea, ¿cómo haces un espacio público donde no hay público, ¿no? Entonces era también, Dreamama ha sido también construir ese público que básicamente es conectar a la gente, ¿no? Eso, la gente se cruzaba tomando el desayuno y eso. El último concepto que es como algo que yo he desarrollado después, o sea que no me daba cuenta allí, es la pregunta eterna, ¿no? De los estudiantes de arquitectura, por ejemplo, que a mí me dicen, ah, vale, entonces, ¿sabes? No has sido arquitecto, ¿no? En ese proyecto, o sea, ya no eres arquitecto, ya no haces arquitectura, ¿no? Porque lo hace la gente. Entonces, bueno, seguramente no lo pienso, o sea, pienso que es un trabajo de arquitectura, lo que hemos hecho con Ecosistema Urbano, a pesar de que se ha necesitado muchas herramientas que no son las herramientas tradicionales del arquitecto. Bueno, eso más o menos creo que, no sé, más o menos todos estamos de acuerdo en eso. Lo que quiero añadir es que ese rol de arquitecto como coordinador de un proceso, diseñar el proceso, coordinarlo, animarlo y llevarlo a cabo. De hecho, Jorge ha dicho ahora como el técnico, ¿no? O sea, el arquitecto es el técnico que luego hace el proyecto cuando... Yo creo que no es o sea, que no es un tema, o sea, no es un rol técnico. O sea, creo que hay como una capacidad, no sé si plástica se dice en España, pero, o sea, como artística de diseñar el proceso como cuando diseña una forma o un objeto, que a la vez hay una parte técnica, pero también una parte o sea, que tiene que ver digamos, con el aspecto poético, ¿no? O sea, y eso me parece súper importante. O sea, lo que hemos hecho en Rimava no es para nada un proceso científico o técnico, ¿no? Es como, o sea, un proceso creativo, participativo, y eso me parece muy importante porque básicamente es ahí que ves que el arquitecto ha cambiado de enfoque y trabaja sobre procesos y no sobre objetos, pero ¿sabes? Sigue con digamos, con el mismo rol que antes, ¿no? Eso también lo digo porque en España quizás no haya ese problema, pero al extranjero esa manera de ver las cosas da seguridad, ¿no? Como por ejemplo en las escuelas de arquitectura, que a mí me pasa de tener que hablar de eso muchas veces, o con arquitectos que no tienen costumbre de trabajar así, es como una manera de ver que básicamente no es que deja de ser arquitecto, lo hace simplemente de forma distinta. No sé si eso es más o menos todo lo que se me ocurre. Dejo la palabra a Domenico. Perfecto, perfecto. Yo creo que hoy hemos tenido de verdad la suerte de verdad de conocer más sobre este gran proyecto. Aprovecho para recordar también que en parte este proyecto ha sido plasmado también en un libro. Tenemos aquí escuchando, porque lo he visto en el chat, a Pablo de Lugadero, que son los editores del libro que habla de este proyecto, que han como partner de diseño cívico han decidido dejar a la venta el libro con el 30% de descuento, con lo cual es una ocasión única para todos para que consigáis ese libro. Y yo ya dejaría al espacio de preguntas. Yo creo que ya
os habéis dado cuenta que, bueno, es bastante espectacular el proyecto, tiene muchos matices y entonces ahora nos podemos divertir con las preguntas. He visto que Mario ya tiene una y le paso enseguida la palabra. Yo también tengo las mías, pero me la guardo para luego. Gracias, Dome. A ver, a mí me interesa preguntarle a Jorge y a Francesco, bueno, tal vez más concretamente a Jorge, que quienes le seguimos o seguimos la actividad de ecosistema urbano, sabemos que él está fresquecito, regresado de Paraguay, donde ha enfrentado un proyecto que yo veo, vamos, creo que tiene algunas afinidades con lo que fue el proyecto Jamar. A mí de entrada me gustaría que comentes un poco, así en primer impacto y rápido, ¿qué afinidades más estrechas has encontrado, sobre todo en la gente? Es decir, cómo la gente del norte de Europa y la gente de una parte de Sudamérica, cómo reaccionan frente a esas motivaciones, a esa gestión de ver un poco como el espacio público incitando a transformarse, a llamarles a actividades, ¿no? Y eso por un lado, digamos, como afinidad. Y luego, por otro lado, me gustaría, si pudieses hacer no sé, exponer qué crees tú que está pasando del acercamiento del tema tecnológico y la inclusión de lo que fue en Dreamhammer, la tecnología en el proyecto respecto a lo que sucede en el Paraguay y cómo está afectando la brecha digital a un sitio y a otro. Por ahí van las inquietudes. A ver, ¿me oís ahora? Sí. Bueno, ahí es nada, preguntas facilitas. Pues sí, como por contextualizar un poco lo que estaba diciendo Mario, es un proyecto que estamos haciendo ahora en Encarnación, que es el plan de desarrollo sustentable de la ciudad de Encarnación, en Paraguay, y que yo creo que es una especie de Dreamhammer a lo bestia. O sea, es decir, 10 veces más grandes y que digo, 10 no, como 100 veces más grande y con 10 veces menos presupuesto, ¿no? Entonces, en Paraguay, ¿no? Pasando de Noruega a Paraguay, como de lo más europeo de Europa a una cosa que en realidad es medio raro dentro de Latinoamérica, como es Paraguay, pero bueno, que sigue siendo Latinoamérica, ¿no? Como digo, ha sido un cambio de escala, porque hemos pasado de una plaza a una ciudad entera, ¿no? A un distrito entero, que es como el término municipal completo, ¿no? Es como un plan general. Entonces, el salto de escala es enorme, pero curiosamente el enfoque se parece bastante, porque de nuevo, si en una plaza ya era difícil hacer participar a toda la gente de la manera tradicional, más, digamos, sistemática, cientifista, de un proceso arreglado en el que la gente participa en el co-diseño de la plaza, imaginaos en una ciudad, ¿no? En una ciudad directamente hay visiones opuestas completamente, hay conflictos, hay intereses contrapuestos y se hace muchísimo más complejo codiseñar, digamos, con la ciudad. Entonces, el enfoque es parecido al que comentaba Francesco antes. No estamos pidiendo a la gente que diseñe su ciudad, sino que estamos pidiendo a la gente que reflexione, que debata, que exponga, que de alguna manera nos cree a nosotros las bases para hacer ese trabajo lo mejor posible, ¿no? Ese trabajo de planificación. Entonces, bueno, en la parte que preguntabas de qué afinidad ha habido, yo creo que una de las cosas como que se van reafirmando de este tipo de trabajos es que la intervención, que es algo que les cuesta más entender en general, porque esperan, por lo menos en Paraguay, esperaban una participación más consultiva, de que tú fueras a preguntarles qué es lo que quieren y tal, y que tomaras nota y que luego hicieras tu proyecto. En cambio, lo que más impacto tenía es la participación activa, ¿no? Es hacer algo, intervenir en la ciudad como una manera de saber cómo se comporta la ciudad. Es decir, si en Noruega
cerrábamos la plaza, la pintábamos y generábamos una topografía con elementos naturales. En Encarnación se ha hecho un prototipo de carril bici, se ha peatonalizado una calle temporalmente, se han hecho una serie de intervenciones, también se ha recuperado una fiesta tradicional que no se celebraba, trabajando también en lo cultural, por ejemplo. Y todas esas intervenciones son las que realmente, casi diría, casi a pesar de los encarnacenos, son los que les han implicado realmente en la reflexión, en el debate, etcétera. Porque de pronto ahí tenían algo tangible que experimentar, que yo creo que es fundamental, sobre todo si hablamos no solo de una brecha digital, que es cierto que es más grande en Paraguay, sino también de una brecha técnica, cultural, digamos, una brecha de educación, ¿no? Que en Noruega no se notaba tanto, porque cualquier persona manejaba conceptos parecidos o con la misma facilidad, y en cambio en Paraguay una persona del centro, digamos, de clase media alta, y una persona de un barrio de las afueras, de nivel de vida mucho más bajo, no tenían nada que ver, ¿no? En la forma de hablar, en sus preocupaciones, en su vida en general, y era, o sea, mucho más difícil establecer digamos, un formato de trabajo igual para todos, ¿no? En cambio, estas intervenciones generaban reacciones, o sea, se podían entender igual por cualquier tipo de persona, ¿no? De la ciudad. Se podían vivir, experimentar de una manera más intuitiva, se podía también pensar sobre ellas de manera teórica, se podía escribir, se podía hablar, se podía debatir. Y esa recepción o esa sensibilidad que tiene la ciudad a la intervención directa creo que es muy importante. También tiene un punto peligroso, ¿no? Es como la ciudad es muy, muy sensible y a veces te das cuenta de que has tocado una fibra sensible en el momento que se monta un quilombo, como dicen allá, por cualquier tontería, ¿no? Porque estás tocando a veces cosas que tocan preocupaciones de la ciudad y en el momento que la estás cambiando de verdad, estás actuando ya y no solo estás hablando de ello, la ciudad reacciona a veces de manera muy, muy intensa. Yo creo que eso es algo en común. Curiosamente, en Paraguay la gente estaba mucho más dispuesta a participar, o exigía la participación casi, mientras que en Noruega la propia idea de participar en un proyecto con un estado, digamos, de bienestar tan desarrollado que roza lo paternalista, ¿no? El Estado proveerá. En Paraguay no era tan así, ¿no? Digamos que en Paraguay la gente estaba preocupada por lo que iba a pasar. Y no diría tanto en Paraguay como en Encarnación. Una ciudad que ha tenido mucho impacto, que hubo que demoler la mitad de la ciudad por la subida del agua de la represa que tiene al lado, con lo cual ha sufrido un impacto muy grande por la planificación, que digamos los tenía todos mucho más despiertos. Y esa es una diferencia curiosa, ¿no? En cambio, los noruegos, vamos, hasta que descubrimos que ofreciendo vino en el catering venían, era muy difícil que acudieran a las actividades, ¿no? Que vieran la propia necesidad de implicarse en ellas. Y sobre la brecha digital, a mí, fíjate, tengo una sensación bastante parecida en ambos casos. Y es que seguimos teniendo que depurar la conexión de lo digital con lo presencial. O sea que lo digital, tengo la sensación de que lo digital se hace efectivo en el momento en que lo traduces a un espacio o lo presentas en un espacio físico o lo presentas de una manera en que la gente con su cuerpo, digamos, está presente delante o alrededor de esa información o de esas propuestas, ¿no? La forma de usar las redes es muy distinta. Por ejemplo, en Paraguay la gente usa directamente teléfonos móviles. Se han saltado, digamos, el tema del escritorio, igual que estamos aquí llegando ahora al tema de las apps y los móviles a través de una cultura más de sobremesa, de ordenadores de sobremesa. Allí se han saltado Internet directamente, se han saltado Internet al completo y usan apps directamente. Con lo cual, para mí es casi distópico, o sea, es como el futuro al que podríamos llegar nosotros si no hubiéramos pasado antes por una ADSL bueno que nos permitía conectarnos a un Internet más, no sé cómo decirlo, más abierto, más distribuido, menos empaquetado en aplicaciones.
Ahí es muy curioso, todo el mundo lleva un smartphone en el bolsillo. Y cuando digo todo el mundo es que prácticamente todo el mundo lleva smartphone. En cambio, casi nadie tiene conexión de ADSL o un ordenador donde se dedica a ver páginas web y tal. Internet es Facebook y WhatsApp. Entonces, bueno, digamos que en cada lugar el salto era distinto. Estábamos en un lugar, estábamos hablando de gente que se puede informar a través de una web y seguir la web y todo el esfuerzo que hicimos de comunicación en Hammer, por ejemplo, ¿no? De comunicar a través del blog, o sea, fue un esfuerzo brutal. Te lo puede decir Francesco, que vamos, no le cabían las tareas pendientes de comunicación que estaba él coordinando desde Madrid. En cambio, en Paraguay tuvimos una web estática muy sencilla que explica lo básico del proyecto, que es más un repositorio de recursos como descargas, etcétera, y que explica lo que se está haciendo de forma muy sencilla. Y la gente lo ve todo a través de Facebook o directamente, como digo, en el espacio público. Si quieres que algo trascienda, había que hacer algo presencial, ¿no? Y a veces de ahí volvía a lo digital. A veces la gente, a través de lo presencial, de pronto volvía a conectar y se ponía a indagar en lo digital. Pero estar yendo y volviendo era necesario continuamente. Y bueno, no me voy a enrollar más. No sé si he respondido, pero... Ahí queda. Bueno, se apuntó a la lista Alfonso. Buenas. Yo quería preguntaros a Franch, a Jorge, si vamos, también me vale que habléis del proyecto de Paraguay, si en este tipo de procesos que hacéis, que por lo que habéis contado, básicamente para vosotros es una manera de nutrir el proyecto que vais a desarrollar después, si detectáis como también una faceta de activación en la comunidad que habéis formado o en otras locales. Es decir, si luego las dinámicas que generáis, tanto en lo digital como en lo físico, se continúan cuando vosotros ya no estáis. Pues eso, lo bueno yo creo es que conecta con la pregunta que hacía Francesco antes, ¿no? De qué porcentaje del éxito, digamos, de la plaza se debe al diseño del físico de la plaza en sí y qué porcentaje en realidad se puede deber más bien a la activación de la comunidad que tiene alrededor. Yo os he pasado el enlace a las fotos actuales de la plaza de Noruega porque creo que es muy interesante, es decir, o sea, no sé si la pregunta es tan relevante porque en realidad el porcentaje era un poco igual en la medida en que lo que se ha diseñado conecta directamente con lo que la comunidad estaba queriendo hacer, ¿no? Entonces dices, bueno, ahí está la variable, pero en realidad van alineados completamente en la misma dirección. Esta plaza, que es una pista de patinaje, funciona porque funcionaba el propio concepto cultural de patinar en medio de una plaza y porque el diseño que se hizo lo permitía sencillamente. Pero es curioso que en la parte que se extirpó de la plaza, todas esas otras pequeñas infraestructuras que habíamos propuesto, unas por ejemplo eran para hacer fuego y juntarse alrededor de un fuego como otra manera de convivencia, otras eran como más espacios un poco aclimatados incluso para hacer actividades. Es curioso cómo la propia ciudad las ha instalado, ¿no? Sin que se hayan llegado a hacer. La propia ciudad va poniendo esos equipamientos para exponer arte en la plaza, que era una de las cosas que la gente como quería que se hiciera, como llevar la plaza al espacio público, a ese espacio público representativo, hacer actividades, entonces aparecen unas carpas allí de hecho son como 2 carpas en la plaza, y yo creo que eso desde luego no es gracias al diseño, porque no se diseñó para hacer eso, y sí que es gracias a que yo creo que la comunidad, no sé hasta qué punto quedó activada como comunidad, pero yo creo que sí que era más autoconsciente de lo que quería en ese espacio, ¿no? Digamos, a mí me gustaba mucho la palabra de ambient awareness, el término de ambient awareness que iba conectado con esto, que es una especie de conciencia de ambiente o de presencia ambiental de la gente en torno al proyecto. La gente conocía el proyecto, había pensado en él, estaba en las mentes de todos, en el imaginario colectivo, digamos, y yo creo que eso es lo que sí que se traduce después en que la gente, a través de la reflexión,
ya esté conectada con los posibles usos de esa plaza, ¿no? Y yo creo que el hecho de que ahora se active de esa manera, siendo básicamente una plataforma de piedra, es gracias a eso, a que toda esa reflexión estaba, ¿no? Sobre cómo se podía usar esa plaza y había gente ya con esa inquietud despierta. Ya no sé, no sabría decir en Noruega, porque luego nos fuimos de allí, es un problema de trabajar en el extranjero, que te desconectas de la comunidad y no sé cómo, si quedó algún trazo de comunidad activa, ¿no? En torno a la plaza. Si hubo gente que se juntó o se organizó en torno a ello, o si es una cosa más distribuida, más cultural, ¿no? Y en Encarnación no lo sé. Espero, justo acabo de volver de estar 5 meses allí, espero que hayamos logrado activar a parte de la comunidad. Y me da la sensación de que sí, de que en algunos casos sí. Quizás añadir solo a lo que ha dicho Jorge, que no sé si os acordáis que había toda una reflexión, bueno, más que una reflexión, de hecho una propuesta que habíamos hecho al ayuntamiento para llevar, digamos, la animación del proyecto una vez que esté realizado. No sé si os acordáis de esto, que bueno, hemos intentado venderlo, no funcionó, pero bueno. No, por decir que claramente la respuesta a lo que dice Alfonso es sí, claramente que hay una parte de activación. Eh, eh, una pequeña corrección quizás es que cuando dices que lo vemos como una manera de alimentar el proyecto, en verdad para mí es como una doble faceta, ¿no? Por un lado es una manera de alimentar el proyecto, pero también y sobre todo, bueno, lo que más me interesa a mí es empezar a hacer una parte del proyecto que es indispensable, que es construir esa comunidad, ¿no? O sea, que, no sé, que no tiene o sea, cuando te lo piensas, no tiene sentido construir algo para una comunidad que no existe, y ahí no existía porque eso no era un espacio, o sea, no era un espacio, la gente no lo pensaba como un espacio, ¿no? Y entonces, quizás la pregunta que yo que no tengo respuesta hoy es cuando luego tú te vas, ese espacio, esa comunidad, ¿qué hace? ¿Vive por sí misma o necesita a alguien que la lleve? ¿Quién es ese alguien? Para mí son cosas que no están muy claras y hoy eso es un poco lo que experimento en uno de mis proyectos aquí, que es un espacio de coworking. Básicamente yo he acabado Dreamhammer y he dicho, bueno, hay que hacer eso en un espacio de trabajo y he montado un espacio de, bueno, años después he montado un espacio de coworking porque me parece que tiene mucha similitud y hoy en este espacio es muy bonito, o sea, creo que es muy bonito ver cuando esa activación se pasa sin que tú, o sea, cuando empieza a haber cosas que pasan sin que tú estés allí, ¿no? Sin embargo, estoy convencido de que siempre necesita a alguien que, digamos, que sea responsable de eso, ¿no? Que lo lleve. Sí. Pero bueno, esa para mí es una pregunta que queda bastante abierta. Chicos, yo os tengo que decir adiós porque tengo cita con mi familia. Muchas gracias a Domenico, a Jorge, bueno, a los amigos Alfonso, Juan, Mario y a todos los estudiantes no sé, que nos vemos pronto. Chao. Chao, Francesco, un abrazo. Bueno, muchas gracias, Francesco. Bueno, en el chat hay ya también mínimo unas 3 preguntas he contado yo ahora, pero antes se había pedido la palabra Juan, entonces le paso la palabra a Juan. ¿Me oyes, Dobre? Sí. Vale. Bueno, yo quería preguntar, dentro de los procesos de cómo habéis gestionado el acceso a esas comunidades. Una comunidad que no está conformada y tenéis que empezar de cero a conformarla, vosotros venís desde fuera. ¿Quién os da el acceso a esos estudiantes o a esos jóvenes? ¿Hay alguna búsqueda previa que os facilita la administración? ¿Sois vosotros a través de directamente esas actividades, esos encuentros con el vino, etcétera? ¿O
o hay algún otro tipo de estructura? Pues es una buena pregunta. De hecho, es una de las cosas sobre las que más he reflexionado estando ahora en Encarnación, porque llevo 5 meses allí tratando de implicar a agentes clave, ¿no?, de la ciudad, por así decirlo. Y en una ciudad es muchísimo más complejo. Imagínate si en torno a una plaza puede haber agentes implicados, en torno a toda una ciudad es increíble la cantidad de gente y de visiones no sé, ámbitos de colectividades, etcétera, que hay. Eh, Mi respuesta hasta ahora es que siempre ha sido, o sea, es que da igual de qué punta de la red empieces a tirar, que acabas llegando a la red, ¿no? Entonces, es como si fuera una especie de tela en la que echas una gota de tinta. Si la echas en un lado, se va extendiendo por las fibras poco a poco hacia las otras puntas. Si la echas en otra punta, también llega, pero desde otro lado, ¿no? Entonces, yo lo que he intentado siempre, lo que hicimos es estar de nuevo a medio camino entre lo sistemático, lo intuitivo y casi la serendipia, ¿no? Es como que a veces, en realidad, casi todos los contactos suelen ser de segunda o tercera mano, ¿no? O sea, a través de alguien que a lo mejor no es el que buscas exactamente, pero te lleva a otro o a otros. Cada persona se ramifica en muchos contactos, con lo cual es siempre exponencial y aunque parezca poco sistemático, en realidad es muy rápido, yo creo, cubrir una red. Y en una ciudad como Encarnación de 100.000, 120.000 habitantes, al final, o sea, yo te puedo decir que la gente activa y dispuesta, preocupada por su ciudad, me la he topado sí o sí en el proceso, ¿no? Puede ser que se me hayan escapado unos cuantos, pero hablando de una ciudad tan grande, o sea, ya el hecho de que te des cuenta de que te estás topando con la misma gente en los círculos, en distintos ámbitos, es que estás, que como que has llegado al otro lado, ¿no?, de la red. Y en Noruega fue parecido. En Noruega fue muy importante contar con agentes, con activadores locales, como llamábamos nosotros. Nosotros, para cada actividad, en lugar de convocar al aire, una de las personas implicadas, aparte de un, digamos, un conferenciante local y un conferenciante de fuera, había una persona que era un activador local, a veces era el propio conferenciante local, que tenía un rol muy presente en la comunidad, ¿no? Era alguien que tenía una red muy extensa, de manera que implicando a esa persona arrastrabas a muchísimas otras de una sola vez. Y en un paso más, todas esas otras personas a su vez atraían a muchísima más gente, ¿no? Y ya empezabas a llegar a terrenos no explorados y te empezaba a aparecer gente de pronto ya pues espontáneamente, o gente que resultaba ser de pronto un hallazgo porque a su vez te llevaba a otro tipo de gente. Pero tener unos agentes locales bien conectados o bien presentes en la comunidad, para nosotros fue fundamental. Luego uno, por supuesto, siempre intenta hacerse una especie de repaso, ¿no? De vamos a ver, tendría que tener implicado a gente relacionado con el transporte, con el comercio, con el medio ambiente, con no sé qué, con no sé cuánto. Vas haciendo un chequeo de los perfiles que buscas, pero al final es una combinación muy poco sistemática de ambas cosas, lo que sucede. Es lo que, como yo lo he vivido, vamos, a lo mejor otro tiene una solución perfecta para implicar a todos los que tienen que estar implicados, pero vamos. También es una cuestión de que la participación a veces tiene también su punta de lanza, entonces es más bien de facilitar que se implique la gente, ¿no? Que los que se quieren implicar se impliquen. Facilitar la comunicación y facilitar el espacio, los espacios claros donde la gente pueda acudir y presentarse por sí misma. Perfecto, yo estaba aquí revisando las preguntas que tenemos en el chat. Como tenemos que ir cerrando esta parte y pasar ya a la parte de los proyectos, yo condensaría por lo menos dos preguntas de Pascual Pérez y Paul Iribarne, que yo creo, bueno, Pascual hace diferentes preguntas, pero digamos una parte de esas preguntas se parece a otra que hace Paul, que hablan más o menos de cómo, que no sé claramente si tendrás información, Jorge,
pero si sabes cómo se está gestionando ahora esta plaza, ¿no? Estas fotos que hemos visto de las actividades que ocurren ahí son cosas que son organizadas por el ayuntamiento, son cosas que organizan los ciudadanos. Y aquí justamente la pregunta también es en base a justamente los trabajos previos hechos, esas conexiones con las escuelas. ¿Estáis en conocimiento de que existe todavía una conexión de esos agentes con la plaza, una conexión muy fuerte? No sé si puedes comentar algo. Bueno, la verdad es que en eso concretamente de Noruega sabemos muy poco porque tenemos, bueno, porque quedamos bastante desconectados, ¿no?, del proceso. De hecho, las primeras fotos nos llegaron como por sorpresa. De pronto vimos una foto de la plaza hecha, porque en un momento fuerte de tensión durante el proceso tuvimos que renunciar al proyecto, incluso, y dejar que ellos lo desarrollaran ya como quisieran. Intentamos hacer otra serie de talleres implicando a la constructora, a los otros profesionales que iban a trabajar en ello, pero no había un interés real, entonces lo dejamos ir. Y nos han llegado cosas muy de sorpresa. Yo lo que quería hacer ahora, pues es que hay que sacar el tiempo para cerrar este tipo de cosas, es volver a recontactar a gente de allá que estuvo implicada en el proceso, gente que vive en la ciudad, que la conoce muy bien, para que nos fueran dando ese tipo de información, ¿no? Como qué gente está activando qué tipo de cosas en la plaza. Yo he visto en la foto se ven como elementos expositivos, muchos vienen del centro cultural que se construyó delante de la plaza, que también es parte casi del proyecto de regeneración de ese centro. Pero la verdad es que no lo sé y tengo las mismas preguntas. Es que efectivamente es eso, es cómo se está usando, quién la está gestionando, quién le está dando vida y de qué manera, ¿no? ¿Qué parte es impulso ciudadano, qué parte es, de nuevo, el Estado proveyendo para la gente? Pero no lo sé, la verdad. Ok, yo creo que, bueno, a no ser que los que estáis aquí tengáis preguntas, yo creo que sería quizá más aconsejable pasar a lo otro, si no, llevamos ya más de 1 hora y 10 y nos queda por ver los trabajos, porque claro, este proyecto es hora previsible, que lleva realmente muchos temas y muchas reflexiones. Eh, eh, Vamos, y estoy muy contento porque las reflexiones que han sacado entre las preguntas y las respuestas sea de Jorge que de Francesco, salen algunas de las cosas que hemos comentado a lo largo de las clases del curso, entonces está muy interesante el tema. Entonces, quizá eso, pues igual, no sé, podremos tener más adelante otra sesión en la que nos lanzamos ya directamente sobre las preguntas. A lo mejor sería muy interesante, Jorge, ¿no? Tener también ese retorno de la gente que está por ahí para seguir el debate también, teniendo en cuenta lo que ocurre después. Yo también me ha gustado mucho la primicia, la primera vez también que veía las fotos de lo que ha pasado después y hace bastante ilusión ver el resultado, porque a mí también alguna vez se me habían preguntado de qué pasó. Claro. Y da alegría, ¿no?, ver lo que ha pasado porque tiene buena pinta. No obstante, bueno, todos los problemas y los cambios que han tenido que ocurrir. Entonces, bueno, te agradezco, Jorge, ha estado muy interesante.